Buenos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con algo gracioso que apenas me puedo reír, ¿eh? Vamos a empezar con esto. Oye, no me dirán que está bien hecho, ¿eh? Está espectacular. Los buses ahí en El Salvador, mira que le ponen onda. A mí me encanta el colorido que le ponen. Pero bueno, vamos a lo serio. Vamos a lo serio, amigos, que hoy tengo un par de cosas que comentarles. Hoy quiero hablarles algo que a simple vista parece pequeño e incluso, digamos que anecdótico, ¿no? Pero que en realidad revela una lucha mucho más profunda que se está viviendo en El Salvador y también fuera de fronteras, ¿eh? En la mente de millones de personas que observan lo que está ocurriendo en ese país. Porque la pregunta que, digamos que vamos a responder hoy no es simplemente porque un presidente le da una beca a una niña, sino porque ese gesto ha generado tanta molestia, tanto rechazo y tanta crítica, incluso desde otros países, porque lo que estamos viendo no es una discusión sobre una beca, es una discusión sobre el mérito, sobre el esfuerzo y sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Y aquí entra directamente la figura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un presidente que le guste a quien o no le guste, está rompiendo esquemas tradicionales. Pero claro, cuando alguien rompe esquemas, también rompe comodidades. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque hay gente que no soporta que cambien las reglas del juego, ¿verdad? Sobre todo si esas reglas empiezan a premiar algo. Escúcheme bien, que durante mucho tiempo no se premió como debería, el esfuerzo individual. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy con calma, con profundidad y sin caer en simplismos. Porque aquí no se trata de defender por defender, sino de entender lo que realmente está pasando. Bien, ahora bien, vamos a empezar por el hecho concreto, por lo que desató toda esta polémica, porque es importante que usted tenga claro el punto de partida antes de entrar en un análisis profundo. Y el hecho es el siguiente. Una niña salvadoreña publica un video mostrando su cuaderno, un cuaderno trabajado, un cuaderno cuidado, organizado, para mí que es un reflejo de disciplina y dedicación, ¿verdad? Un gesto sencillo, pero que dice mucho. Y ese video llega hasta el presidente Nayib Bukele, quien decide reaccionar, comentar y finalmente ofrecerle una beca completa, además de un dispositivo para facilitar su educación. Aquí es donde empieza el debate, ¿verdad? Porque para algunos esto es claramente un acto positivo, un acto inspirador, un reconocimiento al esfuerzo, ¿verdad? Pero para otros, y aquí es donde se pone interesante, esto es criticable, cuestionable, incluso hasta diríamos injusto. Y es precisamente ahí donde usted tiene que detenerse y pensar, porque la reacción que tenga frente a esto dice mucho más de usted que del propio acto en sí, porque no estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Desviados. No estamos hablando de corrupción. No estamos hablando de abuso de poder. Estamos hablando de premiar el esfuerzo de un estudiante. Por primera vez hacen una decoración en sus cuadernos, muy bonito. Los esfuerzos que hacen nuestros alumnos es grande, hay que destacar. Algunos nos mencionan y nos dicen que tienen la misma nota, por supuesto que no. El esfuerzo vale la pena y los esfuerzos también se evalúan. Quedamos ahí. Qué bonito, ¿no? El departamento de Cucatlán. Ok, gracias entonces, Angelita. Después de ver esto, lo primero que debería surgir es
una reflexión sencilla, porque esto no es política, esto es reconocer el esfuerzo, pero claro, no todo el mundo lo ve así. Aquí es donde entramos en el siguiente bloque, que es fundamental para entender la magnitud del tema, porque cuando uno se va a los comentarios, cuando uno observa lo que se está diciendo en redes sociales, especialmente desde otros países como México, se encuentra con una realidad que es completamente distinta. Comentarios negativos, críticas constantes, cuestionamientos que van desde lo aparentemente lógico hasta lo completamente emocional. Y aquí es donde quiero que usted preste mucha atención, porque voy a poner sobre la mesa algunas de esas críticas, ¿no? Ya las estoy poniendo, pero no para burlarme de ellas, sino para analizarlas con seriedad, porque si queremos hacer un análisis honesto, tenemos que escuchar a ambas partes, ¿no? Se dice, por ejemplo, que esto es injusto porque hay miles de estudiantes que también necesitan ayuda. Se dice que es populismo, que es marketing político, que es una forma de quedar bien ante la opinión pública. Se dice que un presidente no debería actuar así, que debería crear programas generales en lugar de ayudar a casos individuales. Y se dice también algo muy interesante que conecta directamente con el tema central del video, que este tipo de acciones no representan al pueblo, que son gestos aislados, que no cambian la realidad del país. Y aquí es donde yo voy a hacer algo que no mucha gente hace, y es darle la razón, al menos parcialmente, a estas críticas. Porque sí, es cierto que hay miles de estudiantes que necesitan ayuda, ¿no? Sí es cierto que un solo gesto no resuelve todos los problemas. Y sí es cierto que desde fuera puede parecer un acto puntual más que una política estructural, ¿no? Pero ahora viene la pregunta clave. La pregunta clave, la pregunta que cambia el enfoque del debate, ¿qué es peor? ¿No ayudar a nadie o ayudar a quien demuestre esfuerzo? Porque aquí es donde la discusión deja de ser superficial y pasa a ser profunda, porque si usted critica que se ayuda a alguien que se esfuerza, entonces tiene que proponer una mejor alternativa, ¿no? Y la alternativa no puede ser no ayudar a nadie hasta que se pueda ayudar a todos, porque eso en la práctica significa no hacer nada. Y eso es precisamente lo que ha pasado durante décadas en muchos países de Hispanoamérica. Y yo también creo que mucha gente debe estar enojada porque Bukele dicen que actúa como un dictador. Le dice, bueno, a esto lo premiamos. ¿Y qué pasa con todo el resto de la lista que están o necesitan una beca? Pero quizás si lo miras desde el punto de vista positivo, puedes llegar a pensar, bien, este es un claro ejemplo para que el resto de los alumnos también se pongan a hacer eso, a trabajar, a esforzarse y así poder también quizás recibir una beca, porque seguramente muchas niñas van a ponerse a trabajar de esa manera y decir, a ver si le dan a ellos una beca y también ahí sube el nivel un poquito, ¿no? Porque aquí hay mucho discurso esto de igualdad en teoría, pero muy poco reconocimiento real al mérito individual. Y aquí es donde aparece una palabra que incomoda a muchos, ¿no? La meritocracia. Porque la meritocracia implica algo muy simple, pero muy exigente. Perdón, que el esfuerzo tenga consecuencias. El tema de las muelas me está matando. Y esto nos lleva a un punto clave que quiero que usted entienda bien, porque aquí está el corazón del video. Lo que molesta no es la beca, lo que molesta es lo que representa, porque representa un cambio de mentalidad, representa pasar de una cultura donde todo es culpa del sistema a una cultura donde el esfuerzo empieza a tener valor. Y eso incomoda a muchos porque obliga a la gente a mirarse en el espejo. Y cuando uno se mira al espejo, ya no puede culpar siempre a los demás. Y esto no significa que el gobierno no tenga responsabilidad, ojo, por supuesto que también la tiene. Pero también existe algo que durante mucho tiempo se ha evitado mencionar, la responsabilidad individual, porque un país no cambia solo con políticas públicas, no señor, cambia también con la actitud de su gente, ¿no? Y aquí les quiero poner el último video. Escuchen.
yo creo que la gente ya se dio cuenta de todo el daño que le está haciendo la dictadura de Bukele. La gente ya se cansó, la gente ya se dio cuenta que debe salir a la calle a exigir, porque este gobierno no es para el pueblo, este gobierno no le va a atender sus demandas, este gobierno está interesado en su acumulación, enriquecer su familia, enriquecer sus amigos, todo lo que la gente ve y que dice que lindo el centro de San Salvador, esto no es para los salvadoreños, esto es para los extranjeros, y de eso se dio cuenta la gente, se está dando cuenta la gente. ¿Qué le diría a la gente que no salió a marchar? No, es lamentable que no apoyen, es lamentable que no han perdido el miedo, porque yo quiero pensar que es por eso. No han venido porque tienen miedo, miedo al régimen de excepción, miedo por todas las arbitrariedades que este gobierno hace, pero ese miedo debe vencerlo a la gente, y eso es lo que le pediría. Venzan ese miedo, vean a la espalda, vean la gran cantidad de gente que ya lo perdieron y están en las calles, porque ellos tienen que sumarse, tienen que estar en las calles también. Poco a poco la unidad creo que va a ir desarrollándose. Alguien decía un día de estos que lo que le espera El Salvador ya no es solo la parte electoral, a lo mejor eso hay que olvidarlo. Lo que viene hoy es la lucha de calle, la lucha popular. Entonces esto debe ir creciendo y esto va a crecer. A ver, por lo que pone ahí, creo que el que habla es Francisco Valencia, ¿no? Porque, a ver, me cuesta, me cuesta hacer una crítica sobre esto, ¿no? Porque después de escuchar este discurso, es que es importante hacer una pausa, ¿no? Porque lo que acabamos de escuchar está cargado de emoción, ¿no? De palabras fuertes como dictadura, miedo, persecución, pero si usted se fija bien, no hay datos concretos, no hay ejemplos específicos, no hay una evidencia clara, es un discurso basado en percepciones, percepciones. Y aquí es donde entra la diferencia entre narrativa y la realidad, porque cuando una narrativa puede ser poderosa, puede movilizar gente, puede generar miedo, pero eso no la convierte automáticamente en verdad. Y cuando alguien afirma que el país es solo para extranjeros, tiene que demostrarlo con hechos, no con sensaciones, porque si no, estamos ante una construcción discursiva, no ante un análisis objetivo, y eso es peligroso. Y aquí es donde entramos en otro tema fundamental, la idea de que El Salvador se está convirtiendo en un país para extranjeros. Este es uno de los argumentos más repetidos, más utilizados y también más mal interpretados. Y ojo, no solo se están poniendo en contra de los extranjeros, sino también de sus propios compatriotas, de la diáspora. Cuidado, porque sí, es cierto que el país está trayendo inversión, turismo y atención internacional, pero eso no es algo negativo en sí mismo. De hecho, es todo lo contrario, porque un país que no atrae inversión, entiéndame, es un país que no genera oportunidades, ¿o no? Un país que no recibe turismo es un país que pierde ingresos. Y un país que no se abre al mundo, y más cuando son países chicos como El Salvador, como Uruguay, es un país que se queda atrás. Entonces la pregunta no es si hay extranjeros llegando, la pregunta es qué impacto tiene eso en la población local. Aparte, fíjese bien que los extranjeros que van a estar llegando a ese país, aparte que van ahí a gastar, ¿ok? Hay muchos que van a trabajar, sí, pueden ir a trabajar, pero no se van a quedar ahí por lo que van a cobrar, ojo, ¿eh? Se van porque seguramente mucha mano de obra que no encuentran en El Salvador la encuentran afuera, en los países vecinos. ¿O no? ¿Es así o no? Y hay muchos que van y trabajan de freelancers, se van a El Salvador, trabajan, alquilan ahí, gastan ahí, pero trabajan para otra compañía en el exterior, pero viven ahí, gastan ahí. También hay muchos de esos. Porque esto hay que analizarlo con profundidad, no con esos eslogans. ¿No? ¿Me entiende lo que quiero decir? Aquí es donde quiero conectar esto con la diáspora, porque es un punto clave que muchas veces se ignora o se manipula, porque durante años o décadas incluso, ¿no? La diáspora salvadoreña, como cualquier diáspora de nuestros países, han sostenido al país con remesas, ¿no? Sobre todo El Salvador, Honduras, México, digamos, lo que está más cerca de Estados Unidos. Millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en España, trabajando duro y enviando dinero a sus familias, teniendo que mantenerse ellos,
Miren lo que difícil que es, ¿eh? Mantenerse ellos en el país donde está viviendo, llegando a un país donde hablan completamente otro idioma, a veces sin papeles, tener que estar luchando, escondiéndose, ¿eh? Y tener que después estar mandando dinero para la casa, la familia que se quedó atrás. Eso usted no sé si lo habrá bebido, para decir eso. Porque no sabe lo difícil que es salir de tu país o forzarte a ir de tu país, que te echen de tu país, lo difícil que es. ¿Eh? Eso ha sido una realidad constante. Y ahora cuando el país empieza a crecer, cuando empieza a cambiar y cuando empieza a atraer atención internacional, se dice que es un país para extranjeros. Pero aquí hay un giro que es fundamental entender. No es que el país sea para los de afuera, es que por primera vez los de afuera vuelven a tener país. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque cuando un país mejora, cuando ofrece oportunidades, cuando genera estabilidad, no solo beneficia a los que están adentro, también crean un vínculo más fuerte con los que están afuera. Y eso no es negativo, eso es parte del desarrollo. Pero claro, si uno quiere construir una narrativa negativa, puede presentar esto como exclusión, ¿no? Como abandono del ciudadano local. Y ahí es donde entran los discursos que buscan dividir, que buscan generar desconfianza, porque es mucho más fácil movilizar a la gente desde el miedo que desde la razón. Y aquí es donde quiero cerrar con una reflexión que va más allá de El Salvador, porque esto aplica a muchos países. El verdadero problema no es que un presidente ayude a una niña. El verdadero problema es que ese gesto rompe una mentalidad donde el esfuerzo no siempre era recompensado, una mentalidad donde la mediocridad muchas veces era la norma. Y cuando alguien empieza a cambiar eso, cuando alguien empieza a premiar el mérito, a incentivar la disciplina, a reconocer el trabajo bien hecho, inevitablemente genera resistencia, porque no todo el mundo está dispuesto a aceptar ese cambio. Y entonces, la pregunta final es muy sencilla pero muy poderosa, ¿eh? ¿Queremos una sociedad donde todos reciban lo mismo independientemente de su esfuerzo o una sociedad donde el esfuerzo tenga valor? Porque esa es la verdadera discusión. No es Bukele, no es la beca, no es la niña, es el modelo de sociedad. Y ahí es donde cada uno tiene que posicionarse, amigos, porque la realidad de la vida cuando salgan a estudiar o trabajar, mejor dicho, se van a dar cuenta que hay salarios más altos y salarios más bajos, que no todo va a ser igual como en un país comunista, ¿verdad? Que es prácticamente lo que quieren estas personas. Amigos, los vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar hasta el final, muchas gracias por su like y suscripción. Y si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. Se me cuidan, adiós.